Bienvenidos a. El contenido del informe incluye. Trump compara a su oposición política doméstica con los enemigos de la Segunda Guerra Mundial en el extranjero. Lucha o huida, los críticos temerosos de Trump evalúan el riesgo de represalias si es reelegido. Los abogados de Trump piden el sobreseimiento del caso de documentos clasificados, citando la inmunidad presidencial. Trump presume de la reducción del aborto pero evita dar detalles específicos. Una guerra que Putin aún no puede ganar. Trump equipara a su oposición política doméstica con los enemigos de la Segunda Guerra Mundial en el extranjero. Washington Post. Donald Trump comparó a sus oponentes políticos con enemigos extranjeros contra los que Estados Unidos luchó en la Segunda Guerra Mundial en un discurso ante los radiodifusores religiosos nacionales en Nashville el jueves. Trump dijo que las personas a las que se refería eran personas muy enfermas y llamó a la lucha contra ellos una guerra santa. También se comprometió a nombrar un grupo de trabajo para revisar los casos de cada prisionero político procesado por el Departamento de Justicia, un término que a menudo utiliza para describir a los acusados en el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Lucha o huida, los críticos temerosos de Trump evalúan el riesgo de represalias si es reelegido. Yahoo US. Entrevistas con más de una docena de personas que han tenido problemas con Trump por diversas razones revelan una profunda preocupación entre muchos de que buscará venganza si gana otro mandato. Están considerando formas de protegerse en caso de que utilice los vastos poderes del cargo para castigarlos por agravios que ha estado alimentando. Los abogados de Trump piden el sobreseimiento del caso de documentos clasificados, citando la inmunidad presidencial. Associated Press. El equipo legal del expresidente Donald Trump ha presentado mociones para desestimar el caso penal en su contra en Florida, argumentando que la inmunidad presidencial lo protege de ser procesado. Trump enfrenta cargos por retener ilegalmente documentos clasificados y obstaculizar los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. Sus abogados argumentan que la decisión de Trump de designar los registros como personales mientras aún estaba en el cargo fue un acto oficial y, por lo tanto, sujeto a la inmunidad presidencial. Además afirman que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith por parte del fiscal general Merrick Garland para investigar a Trump fue ilegal y motivo de desestimación. Trump también enfrenta cargos por trabajar para revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Washington. Trump alardea de la reducción del aborto pero evita dar detalles específicos. Bloomberg. El expresidente Donald Trump se ha atribuido el mérito de restringir los derechos federales al aborto, citando a los 3 jueces de la Corte Suprema que nombró durante su administración. Los comentarios de Trump se producen después de que la Corte Suprema de Alabama dictaminara que los embriones humanos no implantados son niños, lo que podría dificultar el acceso de las personas a los tratamientos de fertilidad. Los comentarios de Trump también se producen antes de las primarias presidenciales de Carolina del Sur, donde se enfrenta a la ex embajadora de la ONU Nikki Haley. Si bien Trump ha expresado su apoyo a una prohibición del aborto a las 16 semanas, muchos estados republicanos han promulgado leyes más estrictas después de la anulación de Roe v. Wade. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses creen que el aborto debería ser legal en todos o la mayoría de los casos. Una guerra que Putin aún no puede ganar. Foreign Affairs. A medida que la guerra en Ucrania entra en su tercer año, la situación se vuelve cada vez más grave para Ucrania y Rusia parece tener la ventaja, según este artículo. Ucrania enfrenta una escasez aguda de municiones y personal, dudas sobre el apoyo continuo de Estados Unidos y las fuerzas rusas están preparadas para aprovechar la situación. Sin embargo, el artículo argumenta que Occidente necesita reconocer que esta sigue siendo una guerra increíblemente difícil de ganar para Putin, e incluso podría perderla. Mientras Ucrania enfrenta desafíos difíciles, Occidente sabe mucho menos sobre la presión que Putin enfrenta y cómo podría intensificarse si no obtiene resultados rápidos de todas las inversiones realizadas en la guerra. La forma en que se desarrolle la guerra en 2024 dependerá no solo de cómo Ucrania enfrenta sus desafíos militares, sino también de cuánto y de qué manera Occidente la apoya. El artículo concluye que si el paquete de ayuda de Estados Unidos para Ucrania sigue retrasado, será más difícil para Ucrania mantener sus líneas y replantear su estrategia a largo plazo. Si el paquete se concreta, debería ser más fácil para Ucrania mantener sus líneas y para Estados Unidos reconsiderar su enfoque. Los abogados de Biden luchan con la falta de bendición del Congreso para el conflicto con los hutíes. En White Times.
Estados Unidos ha dirigido ataques militares a gran escala contra el grupo militante respaldado por Irán, los hutíes, en Yemen, lo que ha interrumpido el envío marítimo en el Mar Rojo. Esto ha llevado a la administración de Biden a lidiar con qué acciones puede tomar sin la aprobación del Congreso. La administración está luchando con cómo se aplica la resolución de poderes de guerra, una ley destinada a limitar las guerras que carecen de autorización del Congreso al conflicto. Además, la administración está decidiendo qué hacer con los 14 detenidos que el ejército ha estado reteniendo durante más de un mes. Los detenidos fueron capturados cuando la Marina de los Estados Unidos interceptó y hundió su barco, que estaba contrabandeando componentes de misiles iraníes a los hutíes. La administración de Biden está tratando de determinar el alcance y los límites de su poder en el conflicto con los hutíes, que es parte de la conflagración regional más amplia. Informante que supuestamente mintió sobre los Bidens es arrestado nuevamente. Washington Post. Alexander Smirnov, el informante del FBI acusado de mentir sobre el presidente Biden y su hijo Hunter, ha sido arrestado nuevamente en Las Vegas debido a preocupaciones de que pueda huir. Smirnov, ciudadano estadounidense israelí, fue liberado inicialmente bajo fianza por un magistrado federal, pero los fiscales argumentaron que representaba un riesgo de fuga debido a sus afirmaciones sobre relaciones con agentes de inteligencia rusos y acceso a millones de dólares. Smirnov está acusado de mentir al FBI en 2020 sobre su conocimiento de corrupción por parte de Joe Biden y su hijo. Las acusaciones fueron utilizadas por los republicanos del Congreso en su intento de destituir al presidente Biden. En Ucrania y Gaza, el crepúsculo del orden basado en reglas. Washington Post. Analistas y formuladores de políticas están empezando a cuestionar si la guerra en Ucrania y la actual crisis en Gaza representan la línea de falla civilizacional que los líderes occidentales afirman. Los legisladores republicanos en Estados Unidos han obstaculizado nuevos fondos para el esfuerzo de guerra de Ucrania como señal de fatiga hacia Ucrania, mientras que la complicidad percibida de Occidente en el sufrimiento de los palestinos está obstaculizando la diplomacia estadounidense. Esta semana, en las reuniones ministeriales del Grupo de los 20 principales economías en Río de Janeiro, el secretario de Estado Antony Blinken enfrentó quejas de sus homólogos sobre la última instancia en la que Estados Unidos vetó las llamadas del Consejo de Seguridad para un alto el fuego inmediato en Gaza. Mientras tanto, Israel ya está en el banquillo de la máxima corte de la ONU por cargos de que podría estar provocando genocidio en Gaza, y esta semana comenzaron las audiencias sobre una investigación separada sobre la legalidad de la ocupación y el control de Israel sobre los territorios palestinos. La realidad emergente es que vivimos en un mundo cada vez más a la carta de influencia estadounidense en declive, alianzas cambiantes y la constante erosión del derecho internacional y los principios universales que lo sustentan. Hola, queridos espectadores. Soy el Dr. 6, su observador residente de 6 grados. Hoy hemos tenido una gran variedad de noticias, desde las controvertidas declaraciones de Donald Trump hasta los desafíos que enfrenta Ucrania en su guerra con Rusia. Permítanme resumir brevemente lo que hemos aprendido hoy. En primer lugar, Trump ha comparado a sus opositores políticos con los enemigos extranjeros de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Parece que la polarización política en Estados Unidos está alcanzando nuevos niveles, y Trump está dispuesto a luchar contra lo que llama una guerra santa contra aquellos que se oponen a él. Además, hemos visto que los críticos de Trump están preocupados por represalias si es reelegido. Parece que hay un temor generalizado de que Trump buscará venganza contra aquellos que lo han criticado en el pasado. En noticias legales, los abogados de Trump están pidiendo que se desestime el caso de documentos clasificados en su contra, argumentando que la inmunidad presidencial lo protege. También hemos visto a Trump alardear de la reducción del aborto, aunque evita dar detalles específicos. En el ámbito internacional, hemos aprendido que la guerra en Ucrania se está volviendo cada vez más grave, y Rusia parece tener la ventaja. Sin embargo, el artículo argumenta que esta sigue siendo una guerra difícil de ganar para Putin. Además, Estados Unidos está lidiando con la falta de bendición del Congreso para el conflicto con los hutíes en Yemen. Por último, hemos visto que el informante del FBI que supuestamente mintió sobre los Bidens ha sido arrestado nuevamente. Y hemos aprendido que tanto la guerra en Ucrania como la crisis en Gaza están poniendo a prueba el orden basado en reglas que los líderes occidentales afirman representar. En resumen, hemos tenido un día lleno de noticias interesantes y desafiantes. Parece que la polarización política en Estados Unidos está alcanzando nuevos niveles y que la situación en Ucrania y Gaza está poniendo a prueba el orden internacional.
¿Y ustedes, queridos espectadores? ¿Tienen alguna idea sobre estas noticias? Los invito a participar en la discusión y hacerme preguntas. Gracias por sintonizar. El contenido anterior muestra los informes de briefing más recientes y las sinopsis analíticas, cuidadosamente seleccionados por el equipo de Sexto. Estas ideas provienen de una amplia variedad de medios de comunicación confiables, grupos de expertos, fuentes gubernamentales y expertos especializados de todo el mundo. Te animamos a explorar estas fuentes para obtener una perspectiva integral. Ten en cuenta que si bien el contenido no siempre se alinea con el punto de vista oficial de Sexto Brief, no se debe tomar como directivas absolutas para la toma de decisiones. El equipo de Sexto está compuesto por profesionales de los medios de comunicación experimentados, académicos y científicos destacados, y representa una entidad mediática independiente y pionera. Para personalizar Sexto Brief según tus necesidades profesionales, tienes la opción de suscribirte a una variedad diversa de informes en nuestro sitio web, sextobrief.com. Independientemente de tu ubicación, puedes recibir cómodamente Sexto Brief por correo electrónico.